Muy bien. Muy buenas tardes para todos, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios, en la casa donde el Señor nos ministra, ¿verdad? Con su santa palabra. Vamos a continuar nuestro estudio expositivo, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 18, verso 1, y también vamos a estar tratando a Mateo, capítulo 26, 36 hasta el 40. De manera que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 1, y también vamos a ver a Mateo. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 18 de Juan, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Vamos a ver ahora la porción de Mateo, capítulo 26, del 36 hasta el 40. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Señor Dios y Padre eterno, aquí estamos una vez más para alabar, para bendecir, para glorificar, para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Pero sin tu Espíritu Santo nada es posible para nosotros hacia contigo. Es por eso que imploramos de tu gracia, de tu perdón, de tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda ser entendida y aplicada a nuestras vidas, para que así nosotros seamos siervos fieles para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos mirando, hermanos, cómo el Señor está hablando de que Él está triste, ¿verdad? Y vemos que unas cuantas horas antes del apresamiento, unas cuantas horas antes del juicio, el Señor Jesús se dispone, ¿verdad?, a preparar
su alma. ¿Para qué? A preparar su alma para la muerte. Porque ha llegado la hora de la agonía del Señor Jesús. Padecimiento que lo describe de esta manera en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 10, que dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios el Padre ha perfeccionado al autor de nuestra salvación por medio de las aflicciones. O sea, Cristo Jesús vino a padecer. Cristo Jesús vino a ser humillado para así manifestar su amor por el hombre pecador, ¿verdad? El Señor Jesús tenía que padecer, le era necesario padecer, y asimismo se lo dijo a sus discípulos. Ya los discípulos sabían que Él iba a padecer, pero miren, hermanos, yo puedo entender que el Señor Jesús se lo había explicado de muchas maneras a los discípulos, pero ellos, hasta tanto no llegó ese momento de ese sufrimiento, ¿verdad? Ellos no pudiesen asimilar la magnitud en la que iba a ser atropellado, en la que iba a ser herido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también, además de que el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos todo el sufrimiento que Él debía de padecer para así poder dar salvación y vida eterna al hombre pecador, los discípulos también le abandonarían. El Señor sabía que el hombre en su debilidad, ¿verdad?, le abandonaría en el preciso momento de la prueba. Pero también Dios quiere que nosotros tomemos el ejemplo de aquellos que le abandonaron, para que nosotros no hagamos lo mismo. Para que cuando lleguen los momentos difíciles a nuestras vidas, ¿verdad?, los momentos de las pruebas, los momentos de la aflicción, nosotros contemos con nuestro Señor y Salvador. De manera que aquí vemos que el lugar donde el Señor Jesucristo padeció esta tremenda agonía fue en el lugar que describe aquí el texto, el huerto de Getsemaní. Aquel huerto de Getsemaní, ¿verdad?, es el huerto que... ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de olivas. Es como, yo diría, como cuando usted prensa algo que lo exprime, ¿verdad? Pues algo así fue lo que le sucedió al Señor Jesucristo aquí en este huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús fue, donde tiró su último zumo de amor, donde tiró la última gota, fue exprimido hasta tirar la última gota de sangre. Fíjense usted la magnitud de ese amor de Jesucristo, con el propósito de que tú que estás ahí y yo que estoy aquí no vayamos al infierno, ¿verdad?
de manera que allí en aquel huerto se iniciaría su pasión, que sin tregua alguna llevaría al Señor Jesucristo a la muerte redentora. Oigan el nombre de la muerte de Jesucristo: muerte redentora. ¿Qué significa? Que el Señor viene a redimirnos, a rescatarnos, a salvarnos, a perdonarnos. De manera, hermanos, que no hay otro lugar en la Biblia donde se encuentre, ¿verdad?, tanto dramatismo como el que encontramos en esta parte de los 4 evangelios. ¿Cómo vemos el sufrimiento? Ya sabemos que el Señor Jesucristo fue totalmente hombre, completamente hombre, como tú y como yo. O sea, que siendo el Señor Jesucristo como tú y como yo, entonces a usted y a mí nos duelen cuando nos dan un pisón, ¿verdad que sí? Nos duelen cuando nos pullan, ¿verdad? Pues nada más tenemos que imaginarnos cómo estaba el Señor Jesucristo clavado en la cruz, colgado en la cruz, para pagar la culpa de nuestro pecado, ¿verdad? Es desde este lugar que el Señor iría caminando hacia su muerte. La muerte, ¿cómo fue la muerte del Señor Jesucristo? La muerte más humillante en toda la historia de la humanidad. En el mundo entero no va a decir nadie que murió de la manera en la que murió el Señor Jesucristo. De manera que el Señor Jesucristo murió de la manera más cruel, de los momentos más crueles e indignos, de los momentos más vergonzosos. Siendo Dios, siendo hombre, siendo Dios, murió de una manera vergonzosa. A los criminales más peligroso era que mataban de la manera en que fue crucificado el Señor Jesucristo. De manera que este huerto de Getsemaní, podríamos decir que es el prototipo de la angustia en su grado máximo. Una persona, ustedes ven que dice, bueno, lo que yo estoy pasando no lo pasa a nadie. Ponga su fe en Cristo y Cristo le va a fortalecer, porque lo que Cristo pasó no lo pasa no solamente nadie, el mundo entero no lo pasa. Él sí lo pasó por el mundo entero. De manera que es allí donde el Señor Jesús mostraría, ¿verdad?, la obra de amor más grande que recibiría la humanidad. Lamentablemente el hombre, nosotros somos olvidadizos. A veces nos dan un regalo, nos dan un obsequio y se nos olvida quién nos los regaló. Se nos olvida con el amor que nos lo dieron. Pero qué triste que muchas personas se olvidan de su Salvador, aquel que murió, padeció, sufrió con el propósito de que nosotros no recibamos el castigo, ¿verdad? Ya sabemos cómo murió Cristo, pues eso nos tocaba a nosotros. Tristemente, todo aquel que rechaza a Cristo, que no quiere recibir a Cristo como su Salvador, entonces le tocará lo que está reservado, sufrir, ¿verdad?, de esa peor manera. Yo quiero entonces que veamos esta primera sesión de este pequeño bosquejo que vamos a estar estudiando. Y yo hoy quiero iniciar, ¿verdad?,
tocando dos puntos. Vamos a iniciar esta sesión solamente con dos puntos. No vamos a extendernos en la tarde de hoy, de manera que vamos a ver la compañía de Jesús y vamos a ver la oración de Jesús. Y vemos en la compañía de Jesús, de Juan 18:1, que Jesús, acompañado de los discípulos. Y para ver esto, tenemos entonces, hermanos, que ahora en este momento, aunque seguimos estudiando esta porción del Evangelio de Juan, pues también vamos a estar integrando algunos pasajes, algunos versos, ¿verdad?, de los demás evangelios, para así nosotros ir teniendo una perfecta armonía con estos hechos que nos trae a nosotros luz a nuestra vida. De manera que nuestro texto inicia con lo que hemos llamado el juicio del crucificado. Y esto lo vemos aquí en Juan, ¿verdad? En Juan 18:1, que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Hermanos, vemos que este huerto es donde muchas veces el Señor Jesús iba a orar. Ustedes conocen que el Señor iba de mañana a orar y oraba de continuo, ¿verdad? O sea que si vemos que el Señor Jesús había estado con sus discípulos, es donde ahora, en este huerto donde el Señor Jesús iba a orar, es ahora donde se desencadenan los hechos que culminarían con la crucifixión del Señor Jesucristo. Fíjense qué cosa es, donde el Señor Jesús iba a orarle al Padre con sus discípulos, ahí entonces es que se desencadenan estos hechos. Pero ¿qué más vemos aquí? Vemos también que todos sus discípulos, ustedes saben que los discípulos siempre se mantenían fiel a su maestro, y es por esto que vemos que todos sus discípulos menos uno, todos sus discípulos menos Judas Iscariote, ¿verdad?, habían salido del aposento alto a acompañar al Señor Jesús hacia este huerto de Getsemaní. Pero ¿por qué? ¿Por qué se fueron todos los discípulos menos uno? Claro, porque Judas tenía que ir a encontrarse con sus hombres pecadores, con aquellos que estaban tramando la muerte del Señor Jesucristo. Y es por esto que solamente Judas no está en ese lugar, porque Judas fue a buscar aquella compañía de sacerdotes, de religiosos, de guardia, para que así apresasen a Jesús. De manera que, llegando al huerto en compañía de sus discípulos, ¿verdad?, y habiéndole el Señor dicho todas las cosas que le era necesario decirle a todos ellos. O sea, los discípulos estuvieron al tanto, ¿verdad?, de todas las cosas que el Señor le había dicho. Es por eso que en Mateo 26:36 dice: entonces llegó a un lugar que se llama Getsemaní
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Es evidente, hermanos, que el propósito de Jesús es claro de orar, de pedir al Padre, de prepararse para la tremenda aflicción que ha de venir. El Señor Jesús está con sus discípulos en el huerto orando, pero por más que el Señor le había dicho a sus discípulos, ellos no tenían, considero yo, la más mínima idea del dolor y el sufrimiento que iba a llevar Jesús a partir de ese momento. Solamente el Señor Jesucristo tenía conocimiento perfecto, ¿verdad?, de todo lo que le había de acontecer. Los discípulos, dice la porción, que hasta cansados han de estar, con sueños han de estar los discípulos, ¿verdad? Ellos estaban muy lejos de lo que sería la agonía brutal que le acontecería a su maestro, que le acontecería a su amigo, que le acontecería a su Señor. Ellos, los discípulos, como les dije anteriormente, ¿verdad?, frecuentaba al Señor Jesús ir a orar, como nosotros frecuentamos aquí venir al templo a alimentarnos de la palabra. Pues el Señor Jesús frecuentaba ir al huerto de Getsemaní a orar. Los discípulos, ellos a lo mejor pensarían que esta era otra de las tantas veces que el Señor Jesucristo iba al huerto, pero fue la última. No es que vamos ahora y venimos mañana, no. Fue la última ocasión en la que el Señor Jesús ora al Padre en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? De manera que Jesús, con estos amigos íntimos, es maravilloso, hermanos. Tú y yo podemos ser amigos íntimos del Señor Jesús. Los discípulos fueron hombres como tú y como yo, hombres pecadores, hombres comunes como tú y como yo. Esas son las personas que el Señor anda buscando hoy todavía. Él no anda buscando personas capacitadas, Él no anda buscando personas encumbradas para que el Evangelio se expanda y pueda crecer rápido. No. El Señor anda buscando los humildes, los sencillos. Hay muchos que están muy encumbrados, que entienden que están capacitados. Pero ¿quién es que capacita? Cristo Jesús es el que capacita, ¿verdad? De manera que habiendo llegado a aquel lugar, Jesús deseaba, además de que el Señor salió ¿con quién? Con sus amigos, con sus discípulos a orar, pero también el Señor Jesús deseaba estar a sola con el Padre. Deseaba estar a sola con el Padre. Nosotros podemos tener muchos amigos. Podemos tener amigos que nos aconsejan en ciertas ocasiones. Podemos tener amigos cercanos. Pero nuestro amigo más cercano, nuestro amigo íntimo, nuestro mejor amigo, tiene que ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él no nos engaña, Él no nos traiciona.
Él no miente a nosotros. Y es aquí donde el Señor desea, ¿verdad?, que estos que son sus amigos le acompañasen. ¿A qué le acompañasen? ¿A qué iba el Señor Jesús a Getsemaní? A orar, ¿verdad que sí? Pues el Señor Jesús le invita para que le acompañen a orar, porque el Señor sabe que lo que se avecina es un sufrimiento grande. Pero el Señor Jesús, como hombre, sabe, para que tú y yo también sepamos que la oración eficaz del justo tiene poder, vale mucho. La oración del justo la oye ¿quién? El Padre. Y la oración del injusto no la escucha. Gloria a Dios. De manera que es aquí donde el Señor, ¿verdad?, se reúne con sus amigos que le acompañen en oración, porque Él sabe lo que se avecina, y por eso le dice en el verso 37 de Mateo capítulo 26, le dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo te dice el texto? ¿Comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse. ¿Por qué? Porque Él va a padecer. Es aquí cuando el Señor les confiesa a sus cercanos amigos y colaboradores la angustia que siente en su corazón, porque sabemos que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, por numerarlo así, ¿verdad? De manera que notemos lo que relata Mateo aquí en el verso siguiente, 38, que dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está triste hasta qué? Hasta la muerte. Él sabía que iba a morir, pero los discípulos no lo habían asimilado de esa manera, ¿verdad? Es realmente que no hay, hermanos, no hay en los evangelios un momento donde vemos al Señor Jesucristo, si podemos decir así, tan abatido. Nosotros conocemos, ¿verdad?, de todo ese caminar del Señor, de todo ese andar en su ministerio, pero nunca habíamos visto nosotros al Señor Jesús tan triste, como dice la porción: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es aquí donde vemos al Señor que manifiesta la necesidad humana de ser comprendido. El Señor Jesucristo es hombre, está hablando con otros hombres, sus amigos. Necesitamos tener amigos que le hablemos, pero tenemos que saber qué clase de amigos tenemos. Porque si nosotros como creyentes tenemos consejeros impíos, ¿a dónde vamos? Si yo como creyente voy a buscar el mejor consejo donde un amigo mío que es impío me va a dar un buen consejo, en ninguna manera. Tenemos que tener amigos que sean temerosos de Dios, que sean temerosos de Dios. Y es aquí donde vemos al Señor, ¿verdad?,
que le manifiesta esa necesidad humana de ser comprendido y de ser consolado por aquellos que eran sus amigos especiales. De manera que Pedro, Jacobo y Juan, estos cercanos amigos del Señor, ¿desde cuándo habían estado con Él? Muchísimo tiempo, mirando todos esos milagros especiales que el Señor había hecho. Ellos eran testigos, ¿verdad?, de la transfiguración que narra Mateo capítulo 17, verso 1 hasta el 9. De manera que es aquí un hecho glorioso en la historia bíblica. El Señor Jesús sufrió, padeció, pero nunca desobedeció al Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y aplicar a nuestra vida, que por más que sea el sufrimiento, la aflicción en nuestra vida, en nuestra familia, a nuestro pariente, nunca desobedecer a Dios buscando atajos que no vayan acorde con la palabra. Porque, hermanos, es cierto que cuando hay situaciones difíciles en la familia, hay personas que nos ofrecen una ayuda, pero esa ayuda no es la que Dios quiere que nosotros recibamos. Nosotros necesitamos primero recibir la ayuda que viene de la palabra de Dios para entonces nosotros ser dirigidos, ¿verdad? Jesús y el Padre es el Evangelio de Mateo que nos sigue narrando estos momentos tan importantes de lo ocurrido ante este apresamiento. Y es muy evidente, hermano, que el relato de este pasaje de Mateo lleva un desarrollo excepcional, cuyo propósito es enseñarnos, ¿verdad?, las bendiciones y cómo ser consolados nosotros ante las tribulaciones. ¿A quién acudió el Señor Jesucristo? Al Padre. ¿A quién tenemos que acudir tú y yo? Al Padre también. Lo que sí es que ahora para tú y yo acudir al Padre, todo eso tenemos que pedírselo en el nombre de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Ese que Él envió a morir, a padecer en la cruz del Calvario. De manera, queridos hermanos, que nosotros hemos visto, ¿verdad?, que ese Hijo amado de Dios se ofreció en sacrificio. Se ofreció en sacrificio para que todos sus enemigos fuesen derribados. Todos los enemigos del Señor fueron derribados y todo aquel que creyese en Él fuese librado de ir al infierno eterno. ¿Dónde van los enemigos del Señor de Jesucristo? Derribados al infierno eterno. ¿Y dónde van los que le reciben? A la patria celestial con Cristo Jesús. De manera, queridos hermanos, que ya nosotros sabemos a qué vino el Señor Jesucristo: a dar salvación y vida eterna a todos los que le reciben. Ya nosotros también sabemos el sufrimiento que padeció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ya en esta narración lo que dice la palabra lo dice claro, cómo Él estaba triste hasta la muerte, ¿verdad? Dice cómo estaba afligido en su corazón. Pues por esa muerte de Cristo es que nosotros tenemos vida. Él sufrió
Él murió para darnos a nosotros vida. Yo quiero concluir, hermanos, diciendo que ya tú sabes que Él vino a derribar y a destruir a sus enemigos. Vino a derribar y a destruir ¿a quiénes? A sus enemigos. Yo espero que alguien que escuche este mensaje, que tú que estás aquí escuchando este mensaje, no sea un enemigo de Jesús. Es triste ser enemigo del Dios viviente. Es triste ser enemigo del Señor que convirtió a un hombre llamado Herodes en gusano. El público lo convirtió en gusano. Pero es triste ser enemigo de aquel que un hombre que estaba hecho gusano le restauró y le dio vida nueva, como fue Lázaro. ¿Qué Dios tan poderoso tenemos? No podemos contender contra Él. De manera que si ya tú sabes a qué vino el Señor Jesucristo, a derribar a sus enemigos y a dar vida y vida en abundancia a los que le reciben, yo te exhorto que si tú no has tomado la decisión por Cristo, no le has recibido como Señor y Salvador, hoy es el momento maravilloso para tomar esa decisión. La mejor decisión ahora en esta Navidad, la mejor decisión no es preparar el mejor plato. La mejor decisión no es compartir en familia. La mejor decisión que le ha de suceder a una persona es recibir al invitado especial en su corazón que se llama Cristo Jesús. Yo te invito a que si tú no has tenido este encuentro personal con Cristo, hoy tú le digas: Señor, yo no quiero pasar una Navidad más sin tenerte como mi invitado especial en mi corazón, como mi dueño y Señor. Alguien que le diga así al Señor Jesucristo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27: está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. ¿Cuántas veces ha de morir el hombre? Una sola vez. Y después, el juicio. El juicio. Es triste cuando vemos por la televisión que le echan 30 años a un tipo que le hicieron juicio, ¿verdad? Porque pecó. Que mató, que robó, que violó. Eso fue que pecó contra Dios. ¿Y cuántos años le ponen? 30, 20. O sea, aquí todavía se cumple, aunque lo violen por otro lado, pero se cumple. Pero el juicio de Dios no hay corrupción. Y si Él dice que los soberbios van a un lugar y los obedientes que les reciben van a otro, pues vamos nosotros a gozarnos sabiendo que Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Yo te invito, ¿verdad?, nuevamente, que si no has tomado la decisión por Cristo, no dejes que te llegue el 2023 sin tomar la decisión por Cristo. Yo no soy boca de chivo, es la palabra de Dios que me manda a que yo force a aquellos a que entren a la cena con Cristo. No dejes que llegue el 2023 sin recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado a nosotros en esta tarde de qué manera tan cruel vino a padecer nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor,
ayúdanos a hacer caso. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a que como iglesia trabajemos para expandir el evangelio de salvación a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro jefe, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, para que ellos no sean enemigos del Salvador. Porque tú nos has dicho en tu palabra que los enemigos tuyos serán destruidos, pero que los que te reciben tendrán vida y vida en abundancia. Bendícenos como iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.